Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, los pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está aquí Jan Martínez Arens, que es el corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido como siempre a esta mesa. Hola, ¿qué tal? María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Sebastián Rotela, periodista de ProPublica, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y Arturo Sarucán, ex embajador de México ante la Casa Blanca y consultor político y analista. Gracias por estar aquí. Juan. Y columnista también. Gracias. Columnista también. Muy bien. Bueno, primer asunto. Y además conocen ustedes todos muy bien España, porque Jan ha sido periodista del País muy destacado y subdirector, además del periódico, y Sebastián ha vivido en España y es de familia española, igual que Arturo, y María Luisa sigue mucho los asuntos de ese país. La noticia es que se cayó el gobierno. El señor Mariano Rajoy, que era presidente del Ejecutivo y el líder del Partido Popular, el Partido Conservador, ha tenido que irse, lo han echado en el Congreso de los Diputados como consecuencia de una moción de censura que ha prosperado. La moción de censura la presentó el líder del Partido Socialista Obrero Español, uno de los principales partidos de oposición, Pedro Sánchez, como consecuencia de una sentencia, un fallo que se dictó la semana pasada, justamente hace 8 días, con respecto al llamado caso Gürtel, un caso relacionado con comisiones y contratos y pagos, además no declarados a algunos dirigentes del Partido Popular. Es un caso complejo de entender. En esa sentencia incluso se dictó un fallo condenatorio a prisión a 51 años a un hombre de apellido Correa, que dio origen justamente al nombre de Gürtel, palabra que en alemán significa correa. Muy bien. El señor Sánchez logró sacar a Rajoy del poder, desalojarlo, con los 84 votos que tiene el Partido Socialista y con votos de unos partidos minoritarios. Otro de los grupos políticos que apoyaron al señor del Partido Socialista fue Unidos Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, pero también están ahí partidos vascos, partidos catalanes, algunos de ellos independentistas. Con esto logró una votación de 180 en un Congreso, el Congreso de los Diputados de España, que tiene 350 escaños. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues que la presidenta del Congreso de los Diputados, que se llama Ana Pastor, va a ir donde el rey Felipe VI, le va a informar qué fue lo que pasó, publicarán esta votación en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente este sábado el señor Sánchez va a tomar posesión como presidente del gobierno y va a nombrar a los ministros. Su periódico, El País, tiene una editorial diciendo que este es un gobierno inviable porque va a ser muy inestable. Entre otras cosas, ahí están los independentistas catalanes, cuando Pedro Sánchez apoyó a Rajoy en contra de la independencia de Cataluña, de la manera como se estaba llevando a cabo. ¿Es inviable este gobierno? ¿Qué va a pasar en España? No es un gobierno fácil, eso es evidente. Yo creo que hay una doble lectura, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Por un lado, está un hecho que yo creo que sí que cuenta con el apoyo de la mayoría de los españoles, que es la marcha de Rajoy. Rajoy era un presidente agotado, presidente hundido, y además un presidente sobre el que pesaba la sospecha de connivencia, de corrupción, con el caso Gürtel, que se ha plasmado en una sentencia durísima que ha establecido que había un sistema de corrupción instituido y que tenía como sede central el Partido Popular y que actuaba en los 3 planos de gobierno, el municipal, el autonómico y el nacional. Y Rajoy ha sido durante muchísimos años el presidente del Partido Popular, no solamente del gobierno. Por lo tanto, la sospecha de corrupción estaba inserta en él y por eso se ha concitado esta mayoría extraordinaria que ha sido capaz de tumbarlo. Y ahí está la segunda parte. Lo que ha tenido Sánchez no es una mayoría positiva de construcción, de apoyo a él, sino en el fondo lo que ha tenido es una mayoría negativa de rechazo a Rajoy. Y los pilares sobre los que se sustenta Sánchez pues son débiles, es decir, tiene 84 diputados en un hemiciclo de 350, con lo cual está en un 22-23%, tiene un partido fracturado con una división clara que a él le costó hace un año perder la Secretaría General y tener que recuperarla con unas primarias, y luego tiene una composición de apoyos extraña. Entre ellos están los independentistas, con los cuales
Sánchez tiene, igual que el PP o Ciudadanos, un enfrentamiento claro. ¿Qué le toca ahora a Sánchez? Pues posiblemente establecer con claridad qué quiere hacer y también las fechas de unas elecciones. Le ha dicho que está dispuesto y lo que hay que ver es cuándo las va a hacer. Pero en cualquier caso, su gobierno no se sustenta sobre una mayoría clara. Se sustenta sobre una mayoría coyuntural que en cualquier momento puede cambiar y puede generar otro problema de gobierno. Yo creo que es la inestabilidad fundacional con la que va a tener que enfrentarse Sánchez. Pero ahora mismo yo creo que en España el pensamiento está en se ha ido Rajoy, qué bien que se haya ido Rajoy, porque su gobierno ya estaba periclitado. ¿Coincide con ese análisis de Jean Martínez Arens, Arturo Sarucán? Sí, en general, y sobre todo con el tema, yo creo que medular, que es el tema de la corrupción, que ha contaminado tanto al aparato político español durante estos años. Yo creo que el electorado, el votante español no es nada distinto a cómo estamos viendo este fenómeno jugar un papel en los procesos electorales, en los varios procesos electorales que veremos y que estamos viendo en América Latina. Es decir, la gente está enfadada, la gente está harta, la gente quiere darle una patada a la mesa. Un poco esto es lo que ha estado pasando en España, quizá en episodios durante los últimos meses y años. Y además habrá que ver cómo se encara uno de los temas, uno de los nudos gordianos de la política en la península ibérica en este momento, que es el proceso de independencia o la pugna por la independencia catalana. Él ha ofrecido en una de sus primeras declaraciones iniciar un diálogo, abrir un proceso de diálogo con el gobierno de la Generalitat y con la sociedad catalana en general. Yo creo que eso puede ser importante para primero distender lo que ha sido un tema muy explosivo en los últimos año y medio en España, sí. Pero también empezar a ver si hay o no hay visos de reconstituir lo que a mí más me preocupa de todo este proceso, que es que el contrato social entre catalanes y el resto del país está totalmente quebrado. Y si bien la sociedad catalana está dividida más o menos a la mitad, tienes 3-4 millones de catalanes que sienten que al país al que habían pertenecido durante toda su vida ya no les representa, ya no habla por ellos, ya no encarna sus objetivos. Entonces este tema también creo que va a ser muy interesante seguirlo, ver cómo se posiciona, como tú bien dices, un hombre que ha estado confrontado con el proceso en Cataluña estos meses, pero me parece que el tema de la corrupción es el gran detonador y que además, por mucho que haya habido cambio de gobierno, no se disipará. Es decir, el tema va a seguir presente y los partidos políticos van a tener que entender que la política, más de lo mismo que esto podría volver a encarnar, ya está chocando y está reventando con el electorado español. ¿Será que la solución para Pedro Sánchez es convocar elecciones anticipadas y llegar al poder y en poco tiempo convocar elecciones? Porque, como hablábamos con Jan antes de entrar acá, a veces a los políticos les puede la ambición, la ambición los arrastra y deciden seguir gobernando más o menos en minoría y no convocar elecciones para que sea el pueblo el que diga lo que quiere. Sí, yo creo que esto sería la solución que quiere la mayoría de los españoles, que quería, por ejemplo, el Partido de Ciudadanos, que es el que va más adelante en los sondeos. Y estamos hablando, el país lo dijo muy bien, dos políticos con poco futuro, o ningún futuro, que son Rajoy y Sánchez, ¿no? Aferrados a la idea del poder, uno ya lo ha perdido, otro ha saltado sobre la oportunidad de hacer esta coalición más bien negativa que positiva, como ha dicho Jan, para llegar al poder. Pero yo creo que va a ser muy problemático. Creo que hay un problema de fondo también. Todos los países tienen sus defectos en su democracia, ¿no? En Estados Unidos tenemos el problema del colegio electoral, que a veces gana un candidato el voto popular, pero pierde en el colegio, ¿no? Ha pasado ya 2 veces. En este caso, en España, estamos viendo otra vez que pequeños partidos que representan sobre todo intereses nacionales y a veces nacionalistas, separatistas, regionalistas, tienen un peso extraordinario, quizás desproporcional, como ha sido el caso del Partido Nacional Vasco, que ha sido clave en esta alianza que ha podido tumbar Rajoy, ¿no? María Luisa Rosa. Sí, yo coincido. Yo creo que va a ser muy difícil para el nuevo presidente del gobierno español encarar ahora una nueva agenda política en España, teniendo en cuenta que hay tanta diversidad
en las fuerzas políticas españolas que conforman ahora el Parlamento y que son los que han llevado esta moción de censura. También yo creo que no podemos dejar de mencionar que es la primera vez después del regreso a España a la democracia, y Jan, corrígeme si estoy equivocada, que un primer ministro es removido, censurado, sí, presidente. En una situación como esta. Entonces eso es un hecho bastante decidor. El nuevo presidente del gobierno español va a tener que ver cómo va a lidiar, cómo va a buscar coaliciones, alianzas con estas fuerzas políticas de cara a una agenda donde él quiere algunas derogaciones de leyes, entiendo, y también propuestas económicas distintas, elevar las pensiones, en fin, algunas otras medidas económicas que él ha señalado que quiere llevar a cabo. No todas las fuerzas políticas españolas coinciden en el cómo se va a hacer eso, y también creo que hay también una gran interrogante de cómo va a ser ese diálogo con el nuevo presidente del gobierno catalán, qué es lo que va a hacer, y luego qué va a pasar con el partido PP, qué va a ocurrir después de estos escándalos de corrupción en donde está involucrado el ex tesorero del partido de Mariano Rajoy, exactamente, condenado, que ha sido condenado a 30 años de cárcel, su esposa también, y que vincula a gente del empresariado español. Hay también una gran interrogante, qué papel va a jugar ahora el PP en adelante, teniendo en cuenta que ha tenido un desgaste muy grande, ¿no? A propósito, lo que dice María Luisa es verdad, es la primera moción de censura que prospera en España desde que volviera la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, tras la Constitución de 1978. Las otras dos fracasaron, una contra Adolfo Suárez, justamente en la época de la transición, o ya en la época de la democracia, 1980, sí. Y la otra contra Felipe González, presidente socialista. Pero quería preguntarle a usted por Albert Rivera y por Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que en el último sondeo que publica el diario El País estaría de primero en intención de voto, por encima del Partido Popular, por encima del Partido Socialista, por encima de Unidos Podemos. Y Albert Rivera, en este caso, decidió no votar a favor de la moción de censura. Él estaba pidiendo elecciones anticipadas porque, claro, cree que puede ganar, pero metió la pata Rivera, no calculó bien. Yo creo que no calculó, o sea, perdió la iniciativa política. En este momento él entra en el bando perdedor, o sea, porque el presidente de gobierno se llama Sánchez y no se llama Rivera, cuando las encuestas en cambio marcan que Rivera está por delante del resto de los partidos. Lo que hay que ver ahora es cómo evoluciona el gobierno de Sánchez y cómo evoluciona la vida política en la oposición, porque hasta ahora la única oposición en la derecha y el centro derecha era Albert Rivera, pero es que ahora el PP también está en la oposición. Entonces van a disputar los dos el mismo espacio estando en la oposición, y eso a Rivera no le viene bien. A Rivera le era mucho más cómodo ser la oposición a un gobierno totalmente desgastado, en una figura tan hundida y tan tocada por la corrupción como Rajoy, estar él, que además él representa un cierto regeneracionismo, ¿no? Ahora es muy difícil su cohabitación con Rajoy. Antes la tenía más sencilla. Habrá que ver cómo evoluciona, porque el PP tiene experiencia de oposición y sabe lo que tiene que hacer. Posiblemente busque otro líder y empiece a atacar directamente al gobierno de Sánchez con una idea básica: nos habéis echado con el apoyo de los independentistas, que en España eso para la derecha es el anticristo. Es decir, y ese es un argumento fuerte que van a emplear y que le puede quitar el discurso motriz que tiene Rivera. Es decir, yo creo que en este momento a Rivera le han metido un gol. Eso es así. Ahora habrá que ver también si él es capaz o no de recuperarse y qué iniciativa tiene, y ahora se verá su altura, ¿no? Política. Yo no sé si le han metido un gol o él se ha dejado meter un autogol. Bueno, sí, también puede ser, sí. ¿Será? Puede ser también. Yo creo que sí. Sí, no. Bueno. Cambio de asunto, Arturo Cerucán, esto tiene que ver con México, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde que llegó al poder el 20 de enero de 2017, dijo que quería renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, del que forma parte no solamente este país, Estados Unidos, sino México y Canadá. Pero es que aparte de eso, hace poco tiempo dijo que iba a aumentar los aranceles al acero y al aluminio. Y finalmente esta medida entró en vigor la pasada medianoche. Wilbur Ross, el secretario de Comercio, lo dijo, de manera tal que ahora el acero que entra a Estados Unidos pagará un arancel del 25% y el aluminio del 10%. Hay un cálculo para hacer bien la comparación. En el caso de la Unión Europea, que es el primer socio comercial de Estados Unidos, el promedio de los aranceles es del 3%. Aquí está subiendo el señor Trump eso al 25% y al 10% en el caso del acero y del aluminio. Pero es que México es uno de los principales socios comerciales, el cuarto de Estados Unidos, después de la Unión Europea, China,
Canadá y México, dice la BBC. ¿Es eso cierto o hay...? No, es que mañosamente están poniendo a la Unión Europea como un socio comercial. Ya. En vez de país por país. Si es país por país, México es el tercero, pero efectivamente si pones a la Unión Europea como un bloque, es el cuarto. A propósito, usted tiene un dato de que México, la relación comercial de México con Estados Unidos es superior a la de varios países del mundo. ¿Cómo es la historia? Yo creo que es un tema muy potente. Es decir, México y Estados Unidos comercian al día 1.4 mil millones de dólares por día. Y México... O sea, 1.400 millones de dólares diarios. Diarios. Sí. Canadá es el primer comprador de exportaciones estadounidenses en el mundo. México es el segundo comprador de exportaciones mexicanas, de exportaciones estadounidenses en el mundo. Esas compras mexicanas de productos estadounidenses equivalen, usemos la región, el hemisferio, a todas las importaciones de Estados Unidos, de todos los países de la región de América Latina y el Caribe juntos. Equivalen a las importaciones combinadas de China y de Japón. Equivalen a las importaciones de los 4 países BRIC, Brasil, Rusia, India y China. O, si asumimos que el Brexit es un fait accompli, que Gran Bretaña, para propósitos de este cálculo, ya no está en la Unión Europea, México compra más productos estadounidenses que toda la Unión Europea junta. Bueno, sencillo. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo. Por eso le quiero pedir a usted la primera opinión aquí. El asunto es que como consecuencia de esta guerra comercial, pues han tomado algunas medidas. En la Unión Europea han dicho que piensan subir los aranceles a productos, algunos de ellos incluso muy típicos estadounidenses, como por ejemplo el bourbon, el whisky que se hace como el whisky Jack Daniels en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, o como a las motocicletas Harley Davidson, o como a los blue jeans, a los blue jeans Levi's. En Canadá, ayer Justin Trudeau, el primer ministro, dijo que él no puede creer que Estados Unidos crea que Canadá constituye un peligro para la seguridad estadounidense cuando Canadá ha peleado con Estados Unidos en 2 guerras mundiales, en la guerra de Corea, cuando le ayudó el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijo que le parecía ridículo. Y México ha decidido tomar medidas contra productos estadounidenses como los arándanos, los embutidos, las uvas, el queso. Aquí la pregunta es, ¿le dolerá esto a Donald Trump o no? A ver, le dolerá dependiendo de qué acabe ocurriendo. Si esto es un intento por forzar, en el caso de Canadá y de México, el tema de la Unión Europea tiene otras derivadas, pero en el caso de Canadá y México es evidente que esta decisión se toma para obligar a Canadá y a México a aceptar las posiciones estadounidenses en la renegociación del TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de reglas de origen del sector automotriz, donde Canadá y México no han aceptado las últimas posiciones de Estados Unidos. Es la razón por la cual hoy no se ha logrado avanzar y cerrar la renegociación, que se buscaba cerrar para estas fechas con la intención de poder someter un texto a esta sesión de lame duck, que se le llama, que es la sesión del Congreso entre la elección intermedia de noviembre y la toma de posición de la nueva legislatura en enero del próximo año. Entonces, en el caso de México y Estados Unidos, lo que Trump está buscando hacer es forzar a que Canadá y México, con un tema que nada tiene que ver con la renegociación del TLC, acepten estas posiciones estadounidenses. Si esto se resuelve en la siguiente semana, par de semanas, el impacto será relativamente menor. Es un impacto brutal para la credibilidad diplomática y política de esta administración ante el mundo, porque efectivamente, como tú bien has señalado, estas tarifas se le están imponiendo a los aliados tradicionales de Estados Unidos, incluyendo sus 2 socios y vecinos, que son Canadá y México. Pero si esto se prolonga y las represalias que Canadá, México y la Unión Europea han anunciado que empezarán a instrumentar a partir de hoy, ahí puede empezar a haber costos de dislocación política real. Te doy la razón. La lista que tú acabas de dar sobre las represalias espejo de México, todos esos productos son productos de estados que votaron por Donald Trump en el colegio electoral en 2016. Es decir, están hechas primero para no meternos autogoles en México, es decir, ninguno de esos productos daña cadenas de suministro y plataformas de producción en México. Ninguno de esos productos daña en general precios del consumidor en México, pero todos esos productos vienen de estados republicanos profundamente rojos que votaron por Trump. Y trumpistas. Son trumpistas. Entonces la jugada aquí es evidente
que es que esos productores, esos gobernadores, esos empresarios, a los 5, 6, 8 meses empiecen a decirle a Trump, oye, nos estás realmente costando en términos de empleos y de ingresos. Si eso empieza a ocurrir, entonces ahí sí vas a empezar a ver costos políticos reales en momentos en que nos estaremos acercando a las elecciones intermedias de noviembre, que es la jugada que México ha articulado. Sebastián Rotella. Me acuerdo de este retrato que hizo el New York Times de Trump hace tiempo, que hubo una declaración muy interesante que decían que él había dicho a sus asesores que tenían que imaginar su presidencia como un programa de televisión y cada día un nuevo episodio en que el argumento era que él se enfrentaba a un enemigo y ganaba, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo otra vez, yo creo, esta visión de la política, esta visión de gobernar que él tiene, pero curiosamente suele escoger, o sea, los enemigos a quien vence son los aliados y amigos más cercanos en temas que puede haber o no un problema que se podría resolver negociando, pero la estrategia siempre es el ataque, la agresión, mostrar músculos sin mucho fondo detrás. Y entonces es llamativo y va a tener, dejando al lado económico ese tema de la relación, la imagen, la debilidad que hay en lo que es Occidente y nuestros aliados en el hemisferio, está haciendo mucho daño, socavando fundaciones que no tendrían que tocarse. María Luisa. Sí, yo creo que en esa misma línea el mismo presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ya dijo que no tiene, está en desacuerdo con lo que ha propuesto el presidente Donald Trump y que precisamente daña a sus aliados más cercanos, exactamente lo que se ha dicho en esta mesa. Y que espera más bien que el presidente pueda escucharlos a los congresistas para que se busque otra forma, o para que se busquen otros argumentos, si es que el objetivo es decirle a China que sus políticas y sus prácticas comerciales no son justas con los Estados Unidos. Y también yo creo que, un poco en la línea de lo que decía Arturo, hay una preocupación en varios estados en donde el comercio con Canadá, con México y con la Unión Europea es vital para sus economías. Michigan, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, 39% de su economía depende del comercio exterior. Kentucky, Luisiana, una serie de estados... El queso de Wisconsin, Paul Ryan. El queso de Wisconsin, claro, del estado del presidente de la Cámara de Representantes, también es otro de los estados que se va a ver afectado a la larga. Y luego los bolsillos y las economías de los estadounidenses, que van a terminar pagando más por celulares, electrodomésticos, bicicletas y todos los productos que tú has nombrado a la larga si esto se prolonga. ¿Por qué lo hace Donald Trump? Porque tiene una visión de corto plazo, porque está pensando en las elecciones, porque está pensando en su base, pero no está pensando en el pronóstico de largo plazo para la economía y para los estados que votaron por él. Jan. Yo creo que lo que es la subida ahora de aranceles y las respuestas que puede generar pueden ser absorbidas por la economía. Es decir, tienen un impacto, hacen un daño, pero no es el peligro real. El peligro real es el aumento del aislacionismo de Estados Unidos y, consecuentemente, el peligro de la inestabilidad mundial. Es decir, estas medidas vienen en un horizonte de guerra comercial con China, vienen en un horizonte de negociación del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, que es uno de los grandes motores, una de las grandes zonas comerciales del mundo, si no la mayor. Y vienen también en un momento de agudización de las malas relaciones con el aliado clásico de Estados Unidos, que era Europa. Nunca ha estado peor en los últimos años la relación con Europa, con Alemania e incluso con el socio privilegiado que era Londres. Es decir, estamos ante una escalada mundial que no sabemos a dónde nos conduce y donde el discurso que impera aquí en la Casa Blanca es la ley del más fuerte. Es decir, vais a cumplir mis condiciones porque yo soy más fuerte, que es la forma de romper cualquier acuerdo, es la forma de no solucionar los problemas, sino de ampliarlos. Yo creo que ese es el peligro real. Es decir, si todo se queda en este paso de una subida arancelaria del aluminio y del acero, bueno, se absorberá y ahí quedará en la historia y podrá renegociarse. Si vamos a más, si la escalada sigue y siguen todos estos frentes, a lo que estamos yendo es a un mundo muchísimo más inestable con todo lo que lleva, porque sabemos siempre el proceso es igual. Primero empieza la crisis económica y luego viene la política. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, quedan pocos días, 2 semanas prácticamente para la segunda vuelta y definitiva de las elecciones presidenciales en Colombia. Pasaron a esa segunda vuelta Iván Duque, candidato de la alianza de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana,
y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, un hombre de centro izquierda. Han conseguido alianzas, han hecho alianzas y han recibido apoyos en los últimos días. Duque, el del Partido Liberal, ha habido críticas a César Gaviria, el expresidente liberal, por apoyar a Duque después de que Gaviria hubiera criticado muchísimo a Álvaro Uribe. Ha recibido el apoyo del Partido Conservador, en cierto modo la adhesión de Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, y por otro lado Gustavo Petro ha recibido el apoyo de un sector importante del Polo Democrático, un partido de izquierdas, y también de un sector de la Alianza Verde, cuyo candidato era Sergio Fajardo, que además ha dicho él que va a votar en blanco. Acaba de salir la primera gran encuesta de cara a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 17 de junio, del Centro Nacional de Consultoría del noticiero CMI. Iván Duque tiene el respaldo del 55% de la gente, Gustavo Petro del 35%. Una diferencia, una ventaja de 20 puntos. ¿Se mantendrá esto? Vamos a ver qué pasa hasta el día de la segunda vuelta, pero es muy interesante ver que a nivel nacional, según esta encuesta, hay un 10% de los votantes que dicen voto en blanco, no apoyo ni a la derecha, no apoyo ni a la izquierda. Y un poco yo creo que ahora lo que viene es eso, qué va a pasar con ese famoso voto en blanco a raíz de que Humberto de la Calle, que fue uno de los candidatos que quedó en cuarto lugar, y el tercero que podía haber entrado de segundo y haber ido a la segunda vuelta, Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, tampoco logra llegar a la segunda vuelta y también ha dicho que va a votar en blanco. Es decir, estos dos candidatos que iban de tercero y cuarto han decidido que no apoyan, que no dan su endoso político a ninguno de los dos candidatos. Y entiendo que se ha abierto en este momento un debate en Colombia sobre qué va a pasar con el voto en blanco. Hay incluso un debate político sobre si se debe mantener o no en la boleta de votación, en la tarjeta, en el tarjetón de votación en Colombia, la posibilidad del voto en blanco o no. Un hecho que se tiene que discutir y evaluar, porque todavía no hay ninguna respuesta en el caso. Lo que estaba mirando las encuestas es que en las diferentes regiones, en Bogotá el voto en blanco es 12%, en la región Caribe el voto en blanco es 7%, en la región central es 12%, en el eje cafetero 8%, o sea, hay un porcentaje de votantes que se ha elevado ahora de cara a la segunda vuelta. En la primera vuelta entiendo que era un poquito más del 1%, 2%. Fue el 0,3%. Era muy pequeño. 60.000 votos en blanco en un universo de 19 millones de votos. Exacto, entonces ahora se abre un bloque del 10% según esta encuesta de votantes que están no muy seguros de apoyar a uno o el otro y que dicen voy por el voto en blanco. Así que la gran interrogante va a ser en la segunda vuelta qué va a pasar con ese famoso voto en blanco. Claro, y en México, Arturo Cerucana, hay elecciones en un mes, exactamente en un mes. El diario Reforma acaba de publicar un sondeo. Andrés Manuel López Obrador, 52% del respaldo, seguido por Ricardo Anaya, de esa alianza del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano con el 26%, y en el tercer puesto aparece José Antonio Mide, el candidato del PRI, con el 14%. En la tendencia uno ve que López Obrador sube bastante, Anaya ha caído levemente, Mide ha subido también muy levemente. Repito, López Obrador 52, Anaya 26, Mide 14. ¿Ganó López Obrador? A ver, en la política y más en una campaña electoral un mes es muchísimo tiempo, es una eternidad. Eso no quiere decir que evidentemente López Obrador va consolidando su delantera, que tiene una ventaja sustancial de doble dígito. Yo creo que la encuesta Reforma, que además no toma en cuenta voto indeciso, que ojo, en México es muy alto todavía en este momento, va dependiendo de la encuesta, está entre el 20 y el 25%, son muchísimos votos allí. Yo creo que la Reforma está un poco decantada hacia un extremo, pero es un hecho que el Obrador lleva, si haces una encuesta de encuestas, de todas las últimas encuestas, va con doble dígito de ventaja sobre Ricardo Anaya, que tiende a estancarse y en esta encuesta incluso a bajar un poco. El PRI, que sigue sin poder rebasar ese umbral del 20% y con un candidato independiente que está en el fondo de la preferencia electoral. Todo indica que a menos de que haya un batacazo en términos de más que una sorpresa, yo creo que un error garrafal de Andrés Manuel López Obrador, como le ha sucedido ya en un proceso electoral. No hay que olvidar que en el 2006 llevaba una ventaja de doble dígito 3 meses antes de la elección y como resultado una combinación de errores, no acudir al primer debate porque sentía que iba tan adelante que no valía la pena ir, criticar al presidente mexicano de aquel momento, insultándolo, insultando la investidura presidencial, perdió la elección. Yo creo que es un hecho que el López Obrador va adelante y que tiene todo para ganar.
pero habrá que ver. 30 días, repito, pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimo. Jan Martínez Ares, que fue corresponsal en México. Sí, yo coincido plenamente. Da 30 días y en México pueden ser muchos días, pero no hay duda. López Obrador es el favorito. Además es un favorito que va a más, es decir, ninguno de los dos rivales que tenía, el del PRI o el del PAN, han conseguido acercarse a él, al contrario, él va aumentando las diferencias. Coincido que además las encuestas que están saliendo están un poco distorsionadas, pero sí que es cierto que él está fortaleciéndose en su posición de favorito. Está en ese punto de casi invencibilidad, ¿no?, al que se llegan ciertos candidatos en las rectas finales. A mí me pasó, viéndole en el último debate, le vi como un candidato flojo, le vi muy mal en la respuesta, le vi de hecho superado por los otros candidatos, pero eso no tiene reflejo luego en las encuestas. Es decir, a él ya se le da por ganador porque en el fondo no se está votando tanto a la persona como una idea de cambio y de regeneración que él representa después de muchísimos años en política. El efecto perverso que tiene esto es que a mí la campaña me está resultando muy deslucida. Me faltan grandes ideas. Me está resultando una campaña aburrida y muy basada en la pequeña disputa y en la ganancia rápida y no en los grandes proyectos de país que además con el reto de Trump yo creo que serían muy importantes. Es decir, López Obrador está jugando a no cometer el error, está cerrándose, no está aportando ya muchas propuestas nuevas y la campaña, ante el fracaso de los otros dos candidatos, está entrando en un momento pues realmente apático, ¿no? Yo creo que agregaría lo que tú acabas de decir, que efectivamente, más allá de quién va adelante, por cuánto, cuáles son las tendencias hacia arriba, hacia abajo, uno de los grandes problemas, y lo atestiguamos todos durante el segundo debate que se supone que estaba dedicado a la visión de los candidatos de México en el mundo, el silencio de sus posiciones en materia política comercial, de política exterior, hoy a la luz de lo que está ocurriendo en el contexto de la relación con Estados Unidos, con estas decisiones de Trump sobre aranceles, ese silencio del debate hoy es ensordecedor, es decir, clamoroso. La falta de visión y de articulación de políticas, más allá del chiste fácil o de la habilidad de poder usar un espacio público de debate, como algunos de los candidatos lo supieron hacer, pero el tema de las posturas, y no solo en un tema que para mí, obvio como diplomático de 20 y tantos años es crucial, que es la política exterior, lo estamos viendo en todos los temas. Uno de los temas vitales que va a mover esta elección, que es el tema de la seguridad pública. No ha habido articulaciones de cuál va a ser la política en materia de seguridad pública de los candidatos. Todo el mundo dice que las cosas están mal, pero ninguno de los candidatos ha articulado, muy bien, esta es mi posición, así lo vamos a hacer con estos pasos, con estas medidas. Entonces, hay un problema primero de fondo, en que no se están articulando posiciones de política pública nuevas, frescas, innovadoras. Y segundo, el tema que me parece más importante es que el reto va a ser que, más allá de lo que une a la mayoría de los mexicanos con las críticas y con el hartazgo y el malestar social, sobre todo por el tema de la corrupción, va a haber que encontrar temas en común para puentear, para zanjar esta gran polarización política e ideológica que hoy está palpable en el país. Volví ayer de México, lo sientes en las calles, lo sientes en las conversaciones. Tenemos un país en este momento profundamente polarizado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Sebastián, hay noticias de Italia, usted que es italiano además, de ancestros italianos. Bueno, la inestabilidad es tremenda, la inestabilidad política. Ha habido desde los últimos 72 años 64 primeros ministros, 64 gobiernos. Y en los últimos días pasó algo increíble. Dos partidos populistas, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, el fundado por Beppe Grillo, le propusieron a Sergio Mattarella, el presidente de la República, que nombrara como primer ministro a Giuseppe Conte, profesor de Derecho Privado, de Derecho Civil de la Universidad de Florencia y un hombre muy desconocido, a tal punto que, como hemos dicho aquí, para la mayor parte de los italianos, Conte es Antonio Conte, el entrenador del Chelsea, el equipo de la Premier League en Inglaterra, el entrenador de fútbol.
El señor Mattarella terminó rechazando ese gobierno que le proponía Conte, porque Conte dijo que iba a nombrar como ministro de Hacienda a Paolo Savona, un hombre que redactó un manual para sacar a Italia de la moneda única europea, del euro, que entró en circulación a principios del año 2002. Luego, el señor Mattarella decidió encargar del gobierno a un ex alto funcionario ante el Fondo Monetario Internacional aquí en Washington, pero finalmente volvieron a presionar a la Liga del Movimiento 5 Estrellas y el señor Conte dijo que sí quería formar gobierno y que no va a poner a Paolo Savona como ministro de Hacienda. Entonces Mattarella aceptó. Y el nuevo gobierno italiano va a estar encabezado por Giuseppe Conte. Pero es que además en Europa hay una gran inestabilidad, no solamente por Italia, sino porque se acaba de caer el gobierno de España, porque la señora Angela Merkel gobierna con gran debilidad, porque el Reino Unido ya no está en la Unión Europea o se está yendo de la Unión Europea, y porque hay problemas comerciales con Estados Unidos y porque Emmanuel Macron, el presidente de Francia, está buscando socios ahí. ¿Qué va a pasar entonces en Italia? Claro que preguntar eso es como la pregunta del $1.000.000. Claro, y esta alianza es un matrimonio que ya se pelearon y cancelaron la boda y volvieron a tenerla y ahora se han entrado en la casa, pero no sé cuánto va a durar eso entre Cinque Stelle y la Lega. Cinque Stelle es un partido caótico, populista, con poca experiencia. Las figuras que tiene no son gente que ha gobernado o tiene mucha experiencia en ningún campo. La Lega es una versión especialmente agresiva y derechista de lo que siempre ha sido, que es un partido con esta visión nacionalista, anti-Europa, anti-emigrante. Salvini, el líder de la Lega, que va a ser el ministro del Interior, el vicepremier, yo creo que va a ser el hombre fuerte de este gobierno. Es un hombre profundamente con mucha hostilidad contra Europa. Es también un hombre que, y esto creo que es una de las cosas al cuadro que tú pintaste, hay que añadir otro. Salvini y su partido, la Lega, son socios, o sea, aliados políticos con el partido de Putin en Rusia, ya son de varios años. Salvini ha dicho públicamente que quiere quitar las sanciones contra Rusia que tiene la Unión Europea y Occidente, y ha dicho en el reciente caso en Inglaterra, donde hubo un ex espía envenenado y todo el mundo dice que fue Rusia y se echaron un montón de diplomáticos, que él no cree que Rusia lo hizo. ¿No? Que si lo ves dentro del contexto occidental, esto es una declaración increíble para hacer una persona que va a ser muy central a liderar un país europeo. Entonces yo creo que va a ser un cuadro muy preocupante, muy riesgoso. Ahora, vamos a ver, porque la Lega sí ha gobernado en el pasado, hubo un ministro del Interior de la Lega antes, que yo conocí, y tampoco sus políticas finalmente fueron muy distintas de las otras, pero estamos hablando de otra versión de la Lega que quiere hacer unas cosas muy drásticas en lo que es el campo de los inmigrantes ilegales que hay en Italia, por ejemplo, que pueden crear choques. Y en el tema económico, aunque dicen por un momento que había un letrero que decía basta euro, en un sitio que ellos pintaron para mostrar que ya no son contra el euro y no quieren salir, pero vamos a ver ahora cuando empiezan lo que es manejar el tema económico y hay todas las exigencias que han creado ahora con sus votantes que están en un ánimo muy, muy intenso. Vamos a ver que puede salir. No sé si va a ser muy bueno. Último minuto y medio de este segmento y en este corto periodo les quiero preguntar por una noticia importantísima. Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, renunció ayer. Dijo que el equipo necesita un discurso distinto para seguir ganando. Zidane tiene 46 años, ha ganado como entrenador las 3 últimas ligas de campeones, la Champions League, récord absoluto, y además ganó también la Liga de Campeones como jugador del Madrid. Se dice que va a ser entrenador de la selección francesa, pero en el Madrid ha habido ocasiones en las que cuando un entrenador gana la Champions lo echan, como ocurrió en 1998 con el alemán Jupp Heynckes. ¿Habría hecho usted lo mismo? Yo sé que usted es hincha del Barça, pero ¿usted habría hecho lo mismo? Yo creo que siempre hay que saber cuándo es el momento para retirarse y dejar lo que uno ha estado haciendo. Lo vimos recientemente con Andrés Iniesta, que ha sido muy doloroso para mí ver partir a un jugador tan emblemático para el Barça como lo ha sido Iniesta, y yo creo que Zidane ha hecho lo propio, ha decidido que este era el momento en la cima de su carrera futbolística, con la victoria en la Champions, dejar el club y evitar el síndrome del Madrid, que es que Saturno siempre se come a sus hijos. ¿Habría hecho usted lo mismo que Zidane en 15 segundos? Sí, lo difícil es llegar a esa conclusión, y él ha tenido la visión de jugada que siempre la ha caracterizado. Es decir, se ha quitado de en medio cuando está en lo más alto y se ha asegurado su paso en la historia, ¿no? María Luisa Rosell.
Yo, bueno, lamento mucho lo de Zidane, pero yo estoy muy contenta como peruana que el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, ha sido habilitado para que vaya a jugar verdad, claro, a Rusia. mundial, sí. Así que primera vez que los peruanos vamos a hacer un mundial desde 1982, así que el capitán va a estar ahí después de que el Tribunal de Arbitraje lo habilitó, había sido suspendido por 14 meses, así que eso es una gran noticia. ¿Y si hubiera sido usted Zidane, se habría ido o no se habría ido? Tal vez era el momento adecuado, como dijo muy bien Arturo, hay momentos en que uno tiene que retirarse y era el momento que le tocaba a él. 10 segundos. Yo creo que sí. Él además está en un equipo donde echaron a un entrenador porque dijeron después de ganar la liga, vence pero no convence. Entonces puedes ganar pero no convencer. Entonces él se convenció que era un momento para ir y probablemente tiene buenos instintos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Jean Martínez Sáenz, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Esta semana fue fatal para Mariano Rajoy, que acaba de ser expulsado del gobierno con una moción de censura, pero que hasta el último momento se ha aferrado al poder, pese a que sobre él pesa la sospecha profunda de connivencia con la corrupción. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una mala semana, una semana fatal y sumamente trágica para las madres de los jóvenes nicaragüenses asesinados bajo el régimen de Daniel Ortega, que no oye los llamados para que salga del poder, ni los llamados de sus compatriotas, ni la comunidad internacional. Una mala semana para esos jóvenes que han sido asesinados con disparos en la cabeza, en el tórax. Ellos están protestando sin armas y el régimen de Daniel Ortega los reprime con balas. Sebastián Rotella, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? La verdad va muy vapuleada últimamente con noticias falsas y desinformación. Hemos tenido un espectáculo esta semana en Ucrania donde se fingió la muerte de un periodista, el asesinato por fuerzas rusas, para un operativo de engañar, para pillar los asesinos, se dice, con buenas intenciones, pero yo creo que el precedente de un gobierno decir que fue asesinado un periodista y después revelar que fue todo un engaño y una mentira no ha sido un buen paso ni un buen efecto para la verdad. Arturo Cerucán, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Sin duda la semana fatal quizá de su vida, el portero de Liverpool, Loris Karius, que el sábado pues le regala la final de la Champions al Real Madrid con dos pifias terribles. Yo he jugado, evidentemente, jamás a ese nivel de portero toda mi vida. Sé lo que debe estar sintiendo y lo que fue, creo que más conmovedor fue cuando él se acerca a la tribuna donde están los hinchas del Liverpool, les pide una disculpa y toda la hinchada de Liverpool le aplaude. Por eso me encanta el fútbol. Gracias, Arturo Cerucán, por haber estado en este programa. Sebastián Rotella, María Luisa Rosell y Jean Martínez Sáenz. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.